Tengan buenos días, licenciada Rosa Córdoba y compañeros presentes. Este día hablaremos sobre el tema de la balanza de pagos, conformado por mi grupo Delmi Alejandra, Andrea Sofía, Elisa Valesca, Marvin O'Kelly y su servidor Mauricio José. La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona la información sobre la situación económica del país de una manera general. Es decir, que nos permite conocer todos los ingresos que percibe un país procedente del resto del mundo y los pagos que realiza tal país al resto del mundo. Esto debido a las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, capital o transferencia dentro de un periodo de tiempo. ¿Cómo funciona la balanza de pagos? Pues se pueden dar dos escenarios. Número uno, si los pagos o inversiones son ingresos de otros países hacia el nuestro, entonces tendremos un saldo positivo. En el segundo escenario, si los pagos e inversiones son realizados del Salvador hacia el resto del mundo, tendremos un saldo negativo. La estructura de la balanza de pagos. Dentro de la balanza de pagos existen 4 cuentas principales. Dentro de una tenemos la balanza por cuenta corriente. Esta balanza es la más importante ya que es la que más se utiliza para conocer el estado de la economía de un país. Aquí se incluyen las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y las transferencias. Esta cuenta además se subdivide en 3, como en una de ellas la cuenta comercial, que son los pagos derivados del comercio de mercancías, la cuenta de rentas, que son los pagos derivados de la realización del trabajo en otros países, y la cuenta de transferencias. En esta cuenta se considera que es específicamente de las remesas. Es el dinero de los inmigrantes que envían a sus familias. La segunda cuenta que tenemos es la balanza de cuenta de capitales. Es donde se registran los movimientos de capitales, por ejemplo, las ayudas del extranjero o la compra y venta de bienes que no son financieros. Tercera cuenta, la balanza de cuenta financiera. Se reconocen los préstamos que pide el país al extranjero y las inversiones y los depósitos que los países extranjeros efectúan en un país. Esta se subdivide en 2, en la inversión extranjera directa, que es la compra de activos físicos, y la inversión en cartera, que es la compra de activos financieros. Por última cuenta tenemos cuenta de errores y omisiones. Esta cuenta se incluye dada la dificultad de calcular la extrema precisión del total de exportaciones e importaciones de un país. La fórmula de la balanza de pagos. La fórmula es CC más CK más CF más cuenta de errores y omisiones. CC significa cuenta corriente. En esta se incluyen las exportaciones menos las importaciones, más rentas, más transferencias. En CK es la cuenta de capital. Acá a los ingresos se le restan los pagos en la cuenta financiera, que es la CF, es la variación neta de pasivos financieros, menos la variación neta de activos financieros. En la siguiente, por favor. Habla del déficit y el superávit de la balanza de pago. Cada una de estas balanzas da un saldo independiente, que este puede ser negativo o positivo. Si es un superávit, en el caso de que el saldo en un tipo de balanza sea positivo, ahí nos estamos refiriendo a que existe un superávit. Y si el saldo en una de las balanzas es negativo, esto es un déficit. ¿Cuál es la importancia de la balanza de pagos? La importancia de la balanza de pagos está en que nos permite analizar las relaciones de un país con el exterior, esto en un periodo determinado. De ese modo se puede observar cómo una de las cuentas está relacionada con la otra. ¿Cómo se han comportado las exportaciones en El Salvador entre el año 2016 y 2020? En la gráfica podemos observar los comportamientos de las exportaciones de cada año. En el 2020 las exportaciones en El Salvador cayeron un 17,5% respecto a los años anteriores.
Las ventajas al exterior representan el 20,42% de su PIB, un bajo porcentaje comparado con los otros países que le sitúa en el puesto 97 de 191 países del ranking de exportaciones respecto al PIB. Si miramos la evolución de las exportaciones en El Salvador en los últimos años, se observa que han caído respecto a 2019. Como ya hemos visto, aunque han subido respecto a 2010, cuando fueron de 3.80 millones de dólares, que suponían un 24,39% de su PIB. Siguiente lámina, por favor. Las exportaciones de El Salvador son extremadamente importantes para el crecimiento y sostenibilidad de la economía del país. La baja considerable de esta tendría un efecto altamente negativo en la frágil economía de la nación. En la gráfica podemos observar que en confección tenemos un 39%. Confección significa que las maquilas son sumamente importantes. Y en agroindustria tenemos un 15%, en alimentos y bebida un 8%, en plástico y caucho un 6%, en papel y cartón un 5%, en metálica tenemos un 5%, en maquinaria y aparatos un 5%, en textiles otro 5% y en industria química otro 5%. Y productos minerales tenemos un 3%. Entonces, la más fuerte de la exportación de El Salvador sería el 39%, que sería la confección. Y el segundo lugar sería la agroindustria, que es el 15%. Entonces, las exportaciones de El Salvador son extremadamente importantes para el crecimiento del país y la sostenibilidad de la economía del país. Y pues la baja considerable de estas tendría un efecto altamente negativo en el frágil economía de la nación. Siguiente. Bien, ahora, ¿cuáles son los principales productos de importación en El Salvador durante 2016 entre 2016 y 2020? Estos son productos importados desde la República Popular China en el mes de febrero de cada año. Se puede notar en la gráfica como la que más tiene es el área de donde están los teléfonos, incluidos los teléfonos móviles. Siguiente le sigue las máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades. También están los tejidos de punto, los poliacetales, los demás poliésteres y resinas epoxi en formas primarias. Partes y accesorios de vehículos automóviles también se tienen. Como otros productos de importación también están los abonos minerales o químicos nitrogenados, los productos laminados, planos de hierro y acero sin alear. Los demás, calzado con suela, parte superior de caucho o plástico. También están abonos minerales o químicos, los diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares. Como el producto que se tiene de menos importación está el hierro y acero sin alear en lingotes o demás formas primarias. El valor acumulado y crecimiento del valor de las importaciones de enero a noviembre. Esta es una gráfica que representa los valores de las importaciones en millones de dólares y también reflejado en tasa de crecimiento.
Se tiene que desde el 2016 ha ido aumentando este valor de las importaciones. Así ha ido ese ha sido su curso durante ese periodo de 2016, 2017, 2018 y 2019, hasta en llegar a 2020 que se dio una baja de menos 14,5% respecto a la tasa de crecimiento. Ahora, ¿cómo se han comportado las importaciones de El Salvador entre 2016 y 2020? Como se puede observar en el primer gráfico, las importaciones anuales totales desde el 2016 hasta 2020 han tenido un comportamiento ascendente. Sin embargo, en el año 2020 se puede observar una pequeña disminución de 11,8 millones, lo que podemos relacionar nosotros a la situación de COVID-19, ya que esto se encontraba en su punto máximo, digamos, de daño, lo que dificultó el nivel de importaciones en ese periodo. En el segundo gráfico también se puede observar el comportamiento de las importaciones, pero reflejado en tasas de variación, que estas van desde el 80% hasta un punto bajo que es de menos 20% respecto a las importaciones. Bueno, ahora vamos a ver cuál fue el comportamiento del turismo con respecto a los ingresos y egresos entre los años del 2016 al 2020. Pues como podemos ver, los ingresos primeramente en El Salvador sí han ido aumentando durante estos últimos años en respecto al turismo. En el 2016 se logró cerrar con ingresos económicos de 1.205.5 millones de dólares. Para el 2017 fue aumentando a un monto de 1.478.71 millones de dólares. En el 2018, el total de ingresos por el turismo fue de 1.532 millones de dólares. Para el 2019 fue de 1.761.24 millones de dólares. Y en el año del 2020 se esperaba un crecimiento del 7%, pero por la pandemia esto ocasionó que no se tuvieran los ingresos esperados, ya que la mayor parte del año todo estuvo cerrado y la economía no estaba parada, así que no pudimos tener como muchos ingresos por turismo en el año 2020. En la siguiente lámina vemos una gráfica que nos muestra un poco de los egresos y los gastos que el país tuvo en cuanto al turismo. Y como podemos ver, siempre se ha mantenido, no ha tenido como un cambio muy drástico entre estos años, aunque en el año que menos se gastó fue en el 2018 en comparación a los ingresos. También el 2018 fue uno de los que se vio menos actividad turística, eh, poniendo de lado el 2020, que como sabemos, ese ha sido uno de los años más apagados o lentos en cuestión del turismo. En la siguiente lámina podemos ver cuál fue el comportamiento de las remesas y vamos a verlo en los ingresos y egresos también entre los años del 2016 al 2020. En el 2016 entraron en El Salvador remesas por un valor de 4.593,8 millones de dólares. En el 2017 entraron 5.050,5 millones de dólares, que fue más que el año anterior, del 2016. En el 2018 también hubo un total de remesas de 5.390,8 millones, registrando así un crecimiento del 8,1%.
En el 2019, los ingresos totalizaron alrededor de 5.918.6 millones de dólares. Ah, Como podemos ver, también iba en aumento y en los primeros 7 meses del 2020 el país acumuló 3.076.3 millones de dólares en remesas, cifra menos a la anterior a consecuencia de, como ya sabemos, la pandemia del COVID-19. Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre cuál fue el comportamiento de la inversión extranjera directa, tanto a ingresos como a egresos, en los años del 2016 al 2020 en El Salvador. Como sabemos, el análisis comparativo del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2020 tiene como finalidad presentar la ejecución presupuestaria con relación a la asignación aprobada de la Asamblea Legislativa. El Salvador ha experimentado un crecimiento económico modesto en las últimas décadas, con un crecimiento del PIB anual que supera el 3%. Esto es solo 2 veces entre el 2000 y el 2020. Aún así, logró una disminución significativa de la pobreza y la desigualdad. Como sabemos, la inversión de este país y tanto extranjera directa dentro del marco teórico dominante como una salida del famoso círculo vicioso de pobreza. En la siguiente lámina tenemos que el monto aprobado asciende a 264.898, de los cuales solo 252.000, o sea, el 95.24%, será financiado con recursos provenientes de la transferencia corriente. Así, el sector público solo tendrá el 23.46% y las otras transferencias serán corrientes del sector público, solo será el 71.78%. Como sabemos, esta inversión genera traslado de tecnología. A la vez, permite expansiones de la actitud productiva, lo que perjudica finalmente un variable real como el empleo, el salario y la producción. Eso sería todo de nuestra parte y espero que les haya gustado. Gracias.